Bueno, el objetivo de esta presentación es brindar a los participantes los conocimientos y herramientas introductorios. Esto es una clase inicial para identificar, corregir y recuperarse de un incidente de ciberseguridad de efecto significativo, permitiéndoles minimizar el impacto y fortalecer la resiliencia de sus sistemas ante futuras amenazas. Si de esta charla o exposición sale alguien con ánimo de hacer su plan de respuesta ante incidentes o su plan de crisis, ya por lo menos yo estaría feliz y me daría por pagado con que se cumpla el objetivo. Bien, ¿cuál es el temario? Primero vamos a hablar de algunas referencias que sería interesante que todos tuvieran al menos a la vista o con ánimo de irlas leyendo. En en segundo tema va a ser qué es lo que es un incidente de efecto significativo. Ahí vamos a ocupar las referencias nacionales, las etapas desde respuesta ante incidente, después el plan de crisis y finalmente podamos hacer una dinámica con los participantes en donde espero que ustedes me puedan aportar, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es que durante la presentación yo voy a ir diciendo algunos conceptos y esos conceptos al final de la presentación van a estar todos en una collage de palabras y me gustaría, sería ideal que dos personas ahí, no sé si Ramón me puedes ayudar a medida que vaya avanzando la presentación, de que ya estén definidos quienes quisieran hablar al final. Pero la idea es que ojalá alguien con un perfil que esté en la etapa introductoria en el tema de ciberseguridad, a lo mejor para mí sería ideal alguien que posiblemente está empezando o fue designado hace poco tiempo y está más o menos pensando en cómo hacer su plan de respuesta ante incidentes, y alguien que tenga un poco más de experiencia y que nos pueda aportar en cuanto a su propia visión. Ya, la idea es que seleccionen un par de conceptos de los temas que yo voy a hablar durante la presentación y nos puedan decir por qué para ellos es importante. Bien. Eh, bueno, las referencias, tenemos referencias nacionales e internacionales. Desde el punto de vista nacional, hay dos, que son la Ley Marco de Ciberseguridad y el Decreto Supremo 295, que es el que aprueba el Reglamento de Reporte de Incidentes de Ciberseguridad. Vamos a estar hablando de este tema durante prácticamente toda la presentación, entonces es importante que los tengan en mente y sería ideal que todo aquel que esté trabajando en ciberseguridad, al menos en Chile, haya visto o leído estas dos referencias. Internacionales hay muchísimas, elegí solamente estas tres y si ustedes lo buscan en Google, probablemente escriben lo que dice ahí, pues no les puse el link. Lo más probable es que el primer resultado que aparezca sea ese, pero hay un playbook de CISA que nos entrega, se vincula un poco con MitraTac, que es la referencia 3, que habla de la respuesta ante incidente propiamente tal. Es decir, cuando ya tengo un incidente, ¿qué cosas tengo que hacer para poder salir lo más airoso posible del incidente? Y la segunda referencia que aparece ahí, el punto 2 que dice NIST Computer Security Incident Handling Guide, es una guía que es un poco, tiene varios años, es como del 2004 me parece, o por ahí, y, y tiene eh, como la parte planificatoria de la respuesta ante incidentes. Es decir, si ustedes no tienen un plan de respuesta ante incidentes y no tienen como muy claro por dónde partir o cuáles son los aspectos que debiera abarcar la planificación, acá está, en esa segunda referencia. Respecto de los temas importantes que voy a hablar en esta presentación, tenemos la respuesta ante incidente inicial, que tiene referencia con las referencias uno y 3 que en el fondo serían el playbook con MitraTac. Y en la segunda parte voy a hablar más de la parte de la guía para poder planificar la respuesta. Eh, Bien, primer tema, ¿qué es lo que es un incidente de efecto significativo? Acá tenemos dos referencias. La primera es la ley marco y evidentemente estas son complementarias. El decreto el decreto es subsidiario de la ley, eh, pero ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que un incidente de efecto significativo es un incidente que es capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial.
que es un servicio esencial, es un organismo en el fondo que está categorizado como servicio esencial en la misma ley, o afectar la integridad física o salud de las personas, así como en caso de afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. ¿Ya? Vamos a dar varios ejemplos a medida que vaya avanzando la presentación. Eh, y además, la ley tiene menciona tres cosas que son afectaciones a o por cantidad de personas afectadas en el incidente, por la duración de este o por la extensión geográfica, o sea, la cantidad de localidades que hayan sido afectadas por el incidente. ¿Ya? Eh, ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, que afecten a un gran número de personas o por la duración del incidente? Acá el clásico ransomware, cuando hay un incidente de ransomware, normalmente la afectación de personas, o tenemos varios ejemplos en donde hayan afectado a varias personas. Eh, por ejemplo, y también por la cantidad de tiempo que haya sido afectado el incidente. Bien, aquí hay ejemplos de esta categoría de ransomware, muchos que pueden después con el tiempo ir verificando y comentando. Bien. Otro ejemplo es, aquí me quise ir un poco a la extensión geográfica. Hay ciertas, aquí mi idea es ir tratando de traspasarle algunas cosas que hemos estado observando en el equipo de respuesta anti-incidente y que se van repitiendo en los distintos servicios esenciales. Eh, Hay una gran cantidad de incidentes en este último tiempo de equipos que son de distintas instituciones que están siendo utilizados para distribuir phishing, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos está pasando? Es que, claro, un computador o una cuenta que está comprometida, que está distribuyendo phishing, probablemente no es tan importante, entonces a lo mejor eventualmente podría cometer el error de pensar de que no es un evento de efecto, o sea, no es un incidente de efecto significativo. Sin embargo, si ese equipo está disparando phishing para muchos lugares y, por ejemplo, otros países, por ejemplo, el caso de que sea el servicio esencial, un organismo que depende de la administración del Estado, enviando correos maliciosos a otros estados o otras administraciones de otros estados, entonces la extensión geográfica del incidente es grande, por lo tanto cae en la categoría de incidente de efecto significativo. Es decir, deben reportarlo. ¿Ya? Esa es un poco la evaluación que deberían ir haciendo. Con la segunda referencia, aquí en el reglamento se extiende un poco más o hace un poco más simple la forma de categorizar los incidentes de cuándo es un incidente de efecto significativo. Y aquí le quería dar algunos ejemplos por cada uno de estos 5 puntos que especifica con más detalle el reglamento. El primero dice interrumpir la continuidad de un servicio esencial. Aquí, evidentemente, un ransomware grande que afecte a varios servidores, por ejemplo, o a la red completa, sin duda afecta la continuidad operacional de un servicio esencial. Por lo tanto, es un incidente de efecto significativo. Una afectación, el segundo punto es una afectación a la integridad física o a la salud de las personas. Aquí hay ejemplos históricos que en otros países, por ejemplo, en donde han habido incidentes en donde se ha afectado la, la distribución eléctrica, esa distribución eléctrica ha afectado a hospitales y probablemente esos hospitales han perdido la capacidad de mantener, por ejemplo, personas que dependían de ciertos equipos para mantenerse bien, por lo tanto, ha afectado a la salud de las personas, ese tipo de incidentes que podrían terminar en ese tipo de cosas. Además, el tercero es afectar la integridad o confidencialidad de activos informáticos. Acá hay ejemplos, muchos ejemplos, pero el clásico defacement que implica el acceso a través de la explotación de una vulnerabilidad o de un robo de credenciales a la administración de una página web o un servicio, por ejemplo, que administra algún servicio esencial y este es modificado o alterado, entonces efectivamente es un incidente de efecto significativo, por lo tanto hay que reportarlo. El otro es utilizar o ingresar sin autorización a redes o sistemas informáticos. Acá también tenemos un ejemplo importante. Otra de las cosas que están ocurriendo mucho en general en el país es que eh, el ataque denominado o del tipo InfoStealer. Creo que es un InfoStealer, es un malware que se distribuye por distintos medios y que afecta a las personas, a los computadores de las personas.
Entonces, ¿qué ocurre? Que podría ser, por ejemplo, que este computador de esta persona es utilizado en la red corporativa y también es utilizado en otras redes. Y eso es normal, ocurre en distintos organismos, por temas de recursos o lo que sea. Entonces, si esa persona, estando fuera de la red corporativa, es comprometida con un infostealer, lo que hace este ataque es llevarse la información que tiene. Muchas veces son capaces de incluso tomar pantallazos de la actividad que tiene el usuario, el usuario que está comprometido. Por lo tanto, se va a llevar datos personales de ese computador en particular. Ahora, ese computador en particular podría tener accesos a otras cosas que son de la red corporativa, por ejemplo, acceso a una VPN, por ejemplo, administración de plataformas internas y ese tipo de cosas. Ese ataque que parte con un infostealer, con un robo de credenciales de un computador que está conectado a una red Wi-Fi, por ejemplo, o a una red de la casa, después lo que implica o lo que genera es la venta de estas credenciales en en otros lados, y esos otros lados podrían realizar un segundo ataque o una segunda fase del ataque ya con los accesos que permitieron, que se accedieron a través del InfoStealer. Entonces, el, cuando un usuario está comprometido con un InfoStealer, es un alto riesgo, y más aún si es que este es, por ejemplo, un administrador de una red o si es que es eh, un administrador de sistemas. ¿Bien? Y que curiosamente ocurre, los incidentes importantes que hemos tenido, grandes que hemos tenido en el último tiempo, el vector de entrada es a través de un compromiso infostealer por fuera, ¿ya? No dentro de la red corporativa, sino que se comprometió antes, perdió las credenciales y esas credenciales fueron utilizadas para ejecutar el ataque a la red corporativa. Por lo tanto, hay que darle mucha atención a este tipo de incidentes. ¿Bien? Cuando nosotros reportamos esta información, es importante que ustedes lo reciban, lo analicen y respondan y reporten en caso de que efectivamente ese usuario exista y tenga el riesgo que conlleva tener claves importantes de personas distribuidas por alguna parte. Y finalmente, el quinto punto es afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. Aquí también podrían haber, por ejemplo, incidentes que afecten a plataformas gubernamentales, registro civil, clave única y etcétera, que podrían tener información personal de la ciudadanía. Entonces, estos 5 puntos ya aparecen o son bastante más clarificadores que el concepto general en el que mencionaba la ley en el artículo 27, y con esto ya tenemos al menos una base más clarificadora de cuándo tenemos que reportar y cuándo podemos categorizar un incidente como de efecto significativo. ¿Ya? En simple y como para cerrar esta parte de la presentación, si hay un ransomware, si hay un defacement, si hay un infostealer, si hay un malware que esté distribuido en la red y que esté generando efectos sobre la continuidad operacional, si hay un ataque de negación de servicios que haya afectado a la disponibilidad o que haya comprometido la disponibilidad de algún servicio, es un incidente de efecto significativo, por lo tanto debemos reportarlo. ¿Bien? Ese es como el concepto general. Vamos a la etapa de la respuesta ante incidentes. Aquí lo que vamos a hablar es, tuvimos un incidente importante. Se nos cayeron los servicios, se nos cifraron los computadores, pasó algo que efectivamente nos dimos cuenta del efecto y tenemos que hacer algo para poder recuperarnos del incidente de ciberseguridad. Las 4 etapas, esto está en las referencias internacionales que les da al principio. Eh, ¿Cuáles son las 4 etapas? Contener, erradicar, recuperar y lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que es contener? El objetivo de esta etapa es limitar el impacto del incidente. ¿Ya? ¿Cómo se logra? Se logra mediante la implementación de una medida reactiva temporal que permite aislar el sistema comprometido. Aquí en la imagen que les puse ahí es un incendio forestal. Eso que aparece ahí como blanco es un cortafuego que aplicable a los incendios forestales, no un cortafuegos firewall de ciberseguridad. ¿Cuál es el objetivo de este cortafuego? Es contener el incendio, es decir, probablemente esa parte de bosque que se ve por fuera de esta malla blanca que hay, eh, es susceptible de quemarse, por lo tanto, de propagar aún más el incendio. Pero esa malla contenedora lo que está tratando de hacer es aceptar que esa parte se perdió, que se va a quemar, y estamos salvando lo otro. ¿Bien?
El éxito de una respuesta ante incidente es directamente proporcional con la velocidad de la contención. Es decir, si ustedes qué deberían sacar de esto, debieran ser capaces de entender cuáles son los puntos en donde ustedes podrían contener un incidente. ¿Ya? La peor contención de todas es cortar los cables. Como el ejemplo exageradamente extremo y ridículo sería cortar los cables, que no lo hagan, es una broma. Pero sí debiéramos ser capaces, por ejemplo, de a lo mejor en el firewall, que este sí firewall real de ciber, o en el mismo equipo, o a través de, por ejemplo, las soluciones EDR, antivirus, algunas permiten contener el equipo que está comprometido para que éste no siga propagando o, no, o cortar en el fondo el proceso del ataque. ¿Bien? Eso es un poco el concepto, la etapa de contención. Aquí hay harto de pensar, de levantar su red y decir dónde están mis oportunidades para poder contener un incidente. La segunda etapa es erradicar. El objetivo es eliminar la causa raíz del incidente. Pensemos que estamos en un incidente tipo ransomware, por ejemplo, que afectó o que al menos pasó por todas las etapas del ataque, es decir, hubo escala de privilegio, hubo creación de cuentas para ser utilizadas por los atacantes, hubo movimientos laterales, etcétera. Entonces, ¿qué cosas? Aquí no son todas estas, pero sí algunos ejemplos. Eh, Eliminar primero el binario que generó o, uno de o todos los malware que hayan estado implementados durante el ataque. Eso es una parte. Por ejemplo, eliminar las cuentas creadas por los atacantes, cambios de credenciales. Por ejemplo, en caso de que hayan sido estas comprometidas a través de lo que hablábamos antes, InfoStealer o de alguna filtración de credenciales. La eliminación de las vulnerabilidades explotadas, es decir, me atacaron, mi vector de entrada fue la explotación de una vulnerabilidad de un servicio que estaba publicado sin internet. Entonces, el parchado es parte un poco de la erradicación para evitar las futuras ataques iguales a los que se hayan recibido anteriormente. Y acá voy a aprovechar de un poco hacer publicidad a la ANSI y al CSIC Nacional eh, para saber todas las medidas de erradicación, porque estos son ejemplos solamente, es necesario realizar un Digital Forensic and Incident Response. ¿Qué es lo que es esto? Es un análisis de forense digital que nos permite saber todas las etapas o todos los pasos que dio el atacante hasta lograr el efecto en el ataque. ¿Bien? Entonces, el CSIRT, cuando ustedes piden ayuda, cuando ustedes reportan y hacen clic en necesito ayuda o necesito que el CSIRT gestione o ayude a gestionar este incidente, lo que nosotros vamos a realizar es acceder a esos servicios, servidores que están comprometidos o a esa red. Vamos a hacer el análisis que nos va a permitir saber cuáles fueron todos los pasos que dio de acuerdo a las referencias que aparecían al principio de la presentación, y les vamos a entregar un informe que dice cuáles fueron los pasos que se dieron por parte del atacante, entonces dónde están las medidas de erradicación. Es decir, acá están los archivos que se crearon, estas son las cuentas que se crearon, estas son las vulnerabilidades que se utilizaron para poder pasar todas las etapas del ataque, y eso a ustedes les va a permitir estar con seguridad de que ese incidente ya está gestionado y está finalizado. ¿Bien? Y pueden pasar a la siguiente etapa. Entonces, eso es parte un poco de lo que me gustaría que tuvieran presente, y es que siempre es posible, dentro de la disponibilidad que tengamos, solicitar apoyo al CECIR para poder gestionar un incidente. Después viene la etapa de recuperación. El objetivo de la etapa de recuperación es restaurar los sistemas y operaciones afectadas a un estado seguro y funcional. ¿Cómo se logra? Se logra mediante la implementación de los respaldos con sus respectivas medidas de seguridad que hagan improbable un ataque de iguales características. Es un poco parecido a lo que hablábamos antes. Es decir, si vamos a implementar un respaldo que teníamos el día antes del ataque, probablemente ese respaldo tiene vulnerabilidades que fueron utilizadas por el atacante, por lo tanto tenemos que corregirlas antes de pasar a producción. En esta etapa es donde vamos a utilizar el plan de recuperación ante desastre o plan de continuidad operacional o plan de continuidad del negocio. Eh, por lo tanto, es como concepto importante de tener presente, debiera existir o debiéramos tenerlo. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer para cuando tengamos un incidente en que se nos comprometan todos estos servicios o los servicios que son más importantes? ¿Cómo lo vamos a hacer para poder volver a la línea en la brevedad posible?
Y finalmente viene la etapa de lecciones aprendidas, que muchas veces se olvida, pero es muy importante. Y el objetivo es analizar lo que ocurrió para poder mejorar la capacidad de detección, respuesta y prevención de futuros incidentes. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que deberíamos hacernos en esta etapa. Es decir, ya listo, recuperamos los servicios, volvimos a la línea y estamos ok. El incidente se declara como gestionado, se cerró el proceso de reporte con el CECIR Nacional y ahora viene la etapa de lecciones aprendidas en donde podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué oportunidades tuvimos para haber detectado antes de que ocurriera el incidente? Es decir, el atacante, qué es lo que hizo, dónde fue, cuáles fueron, siempre nosotros tuvimos una oportunidad para evitar que esto ocurriera. Entonces, como pararse y tratar de hacer un viaje en el tiempo y decir, si es que hubiésemos tenido este parche, esto no hubiese pasado. Si es que hubiésemos tenido esta regla de firewall, le habríamos cortado el ataque que sufrimos. Entonces, esa pregunta es muy importante hacérsela en esta etapa. ¿Cuál fue el vector de entrada utilizado por el atacante? Acá siempre yo trato de hablar del 80-20, es decir, si somos capaces de protegernos o tener una buena defensa en contra de o evitando los ataques desde la etapa inicial del vector de entrada, entonces probablemente vamos a estar resolviendo el 80% de los ataques. Es como, es una idea en el fondo, ¿no? No es que sea así una regla, pero sí puede ser. Ahora, ¿cuáles son los ataques o los vectores de entrada más utilizados que nosotros hemos visto en el CECIR? Explotaciones de vulnerabilidad, es decir, una vulnerabilidad presente en un activo informático que está publicado hacia Internet, rápidamente va a terminar probablemente en un defacement. Es muy rápido, pasa muy poco tiempo desde que existe la vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad tiene un exploit disponible, por ejemplo, en alguna página que se encargue de distribuir este tipo de herramientas. Entonces lo más probable es que ese servidor ya esté comprometido. ¿Ya? Entonces, la gestión de vulnerabilidades pasa a ser un tema importante. El segundo vector de entrada utilizado, que estos no son de más a menos, sino que son ejemplos que hemos visto en general. eh, el segundo es el robo de credenciales, que hemos hablado harto de eso. Está el tema de los infostealers o de los robos de cuando hay, por ejemplo, publicación de datos y esos datos van con credenciales. Esas credenciales normalmente son utilizadas después para probar si es que se puede acceder a estos servicios. Entonces, es importante tener capacidad de gestión sobre las credenciales de los usuarios o de los administradores de las plataformas de los distintos servicios. Y aquí lo remito un poco a los 7 consejos o los consejos básicos y avanzados de ciberseguridad que en algún momento se expusieron o que se presentan como dentro del paquete de presentaciones o de clases que hacemos desde la ANSI. Eh, el otro vector de entrada que lo hemos visto que es muy usual es la descarga de aplicaciones maliciosas. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, es descarga de aplicaciones maliciosas. Es decir, tenemos la posibilidad o los usuarios tienen la posibilidad de descargar cosas a través de distintos servicios, la navegación web, P2P, y infinidad de posibilidades, y a través de esas descargar malware y eso se utiliza como el vector de entrada para un futuro ataque más grande. Entonces, esas son como las tres, yo podría decir, lo que más hemos visto en cuanto a explotación, o sea, en cuanto a vectores de entrada. Explotación de vulnerabilidades, robo de credenciales. Aquí robo de credenciales también agrego el phishing, que es como lo de todos los días, y la descarga de aplicaciones por parte de los usuarios. Probablemente hay algunas que son más comunes que otras, pero los quise mencionar porque el impacto que tienen es importante. Es decir, cuando hemos analizado incidentes importantes, hemos tenido como vector de entrada alguna de estos tres ejemplos. Eh, Otra pregunta que es importante hacerse en la etapa de lección aprendida es si nuestro plan de recuperación funcionó como esperábamos. Es decir, teníamos a lo mejor nuestros respaldos muy poco actualizados, por lo tanto era mejor partir de cero que cargar los respaldos que teníamos
desde la última actualización. Eso pasa y entonces uno dice, ¿tengo mi plan de recuperación ante desastres? Sí, porque tengo mis respaldos fuera de la línea, pero probablemente esos respaldos fuera de la línea son tan antiguos que era mejor borrar todo y empezar todo de cero en lugar de cargar los respaldos. Por lo tanto, mi plan de recuperación ante desastres fue ninguno, es partir de cero. Entonces, eso es uno de los ejemplos en donde podríamos decir, teníamos un plan de recuperación ante desastre, pero este no funcionó como esperábamos. Y el último ejemplo de pregunta es, ¿qué vamos a hacer si esto vuelve a ocurrir? Es decir, muchas veces en el incidente propiamente tal improvisamos, dependemos mucho de las cualidades profesionales de las personas que están involucradas en el incidente y podemos de alguna u otra forma salir adelante y resolver el problema. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que seamos capaces de responder ante un incidente sin la necesidad de depender de ciertas personas específicas o tener un plan. Y esto es como, si ustedes miran hacia atrás, lo que hemos hablado hasta ahora es, tengo, por ejemplo, identificado dónde contendría en caso de que tenga un incidente de explotación de una vulnerabilidad de un servidor que está expuesto a Internet. Ahí, ¿cómo lo contengo? ¿Tengo un EDR que me permite contenerlo o tengo capacidad de contener en el firewall para cortar las comunicaciones de ese servidor, etcétera? Ahí es parte de un poco la dinámica que hay que hacer. Para nosotros esta parte es muy importante porque de estas preguntas o de las respuestas a estas preguntas son las alertas de incidentes que nosotros generamos a través de nuestra página web. Entonces, de esta forma es como estamos contribuyendo a la ciberseguridad de todos. ¿Bien? Entonces, para nosotros siempre es importante participar de esta etapa y poder obtener esa información para poder publicarla y generar esta dinámica de sinergia y de compartir información. Me ha pasado también, o nos ha pasado en este último tiempo, que han ocurrido ciertas cosas, incidentes que no han pedido apoyo al CECIR y y que no hemos tenido la oportunidad de recibir esa información, por lo tanto, no hemos tenido la oportunidad para publicar esos datos o generar estos indicadores de compromiso o colaboración a la comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante tener acceso a esa información para poder procesarla y publicarla y ponerla a disposición de todos. Bien, eso respecto de la respuesta ante incidentes. Cambio de tema, ahora voy a hablar del plan de crisis, se vincula mucho, pero esto es, no tengo todavía el incidente, estoy en la etapa estoy planificando qué es lo que voy a hacer cuando ocurra. Entonces, vamos a ver qué cosas deberíamos preguntarnos o preocuparnos cuando estamos en la etapa de pensar y planificar antes de que los incidentes ocurran. ¿Por qué deberíamos tener un plan de crisis? Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer esto? Primero es que todos los ciberataques tienen un propósito y un efecto. Prepararnos nos permitirá responder de forma rápida y coordinada. Es decir, mientras más preparado esté, más posibilidades o más oportunidades tengo para poder reducir daños e impactos. En segundo nivel sería que tener la posibilidad de tener una continuidad operacional, es decir, tener la capacidad, en caso de que tenga un incidente, de llegar a la etapa de recuperación en un tiempo aceptable. Muchas veces nos ha pasado que hemos tenido incidentes en donde no hay plan de recuperación ante desastre o no tengo un plan de respuesta ante incidentes que me permita eh, responder de la manera más rápida posible o contener o alguna de las etapas que hablábamos anteriormente. Entonces, eso ha impactado en la continuidad operacional del servicio esencial. Contar con una planificación, es decir, si tengo un plan, puedo entrenar, es decir, puedo hacer, aquí el ejemplo muy clásico en nuestro país en general es cuando hacíamos Operación Daisy en el colegio y nos decían, vamos, en caso de que haya un terremoto o que haya un- una inundación o algo así, vamos a evacuar de tal forma y esto es lo que así es como vamos a responder ante un incidente. Entonces, eso es así porque tenemos un plan, es decir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos un incidente. Si no tenemos un plan, vamos a caer en la improvisación, ¿ya? Y
Y evidentemente, si tenemos un plan, podemos entrenar. Es decir, podemos decir, hagamos una práctica y ver qué pasa si tenemos un incidente, cuánto tiempo nos demoramos en, en implementar nuestros respaldos o no sé, cambiarnos por ejemplo, de DNS o cambiarnos de site y implementar el site de contingencia, ese tipo de cuestiones. Y adicionalmente, un plan de crisis, un plan de respuesta ante incidentes nos podría permitir diseñar un plan de comunicación anticrisis. Y esto va de la mano, es decir, un plan de respuesta ante incidentes nos va a permitir o debiera implicar la posibilidad de generar un plan de crisis porque ambos corren en la misma línea. ¿Qué pasa si no tengo un plan? Si no hay un plan, estamos obligados a improvisar y, como les decía anteriormente, a depender de de las cualidades profesionales de algunas personas específicas que sean parte de la organización. Si es que no tengo esas cualidades profesionales dentro de mi organización, voy a tener que recurrir a solicitar ayuda normalmente de emergencia a proveedores. Normalmente es bastante más caro comprar un servicio de respuesta ante incidente cuando ya tengo un incidente a cuando estoy en la etapa de planificación. Cuando no tengo la posibilidad o no tengo planificado mantener informado a quienes tengo que mantener informado, y aquí hablo respecto al plan de crisis, entonces lo que va a ocurrir, y como aquí lo que quise graficar con ese icono tipo gubernamental, es que este, eh, este organismo gubernamental se va a preguntar, bueno, ¿cuál es mi rol en esta crisis? ¿Ya? Este organismo gubernamental podría ser cualquiera, podría ser un ministerio, podría ser el Congreso, el Poder Judicial, el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, quien sea, que podría decir, bueno, hay una crisis importante en un servicio esencial. Bueno, como no tengo información, entonces me pregunto qué es lo que yo al menos debería preguntar. Y esas preguntas van a impactar en las personas que van a estar respondiendo el incidente. Por lo tanto, por eso que yo mencionaba que van de la mano ambas cosas, el equipo de comunicaciones con el equipo de técnico que va a estar respondiendo y recuperando los sistemas. Cuando no tengo un plan, muchas veces ocurren efectos colaterales. Aquí quise poner un poco el ejemplo que nos ocurrió el otro día, hace un par creo que fue la semana pasada, aquí el apagón. Entonces se nos cortó la luz. Eh, en general, el sistema de transporte eh, mm, o sea, el metro estaba impactado, pero en general las micros no tenían ningún problema. Pero como no existía un plan de contingencia, entonces todas las personas eh, como que hicieron un ataque de negación de servicio sobre el otro sistema, por lo tanto empezó a colapsar el otro sistema. En general se dijo ya, toda la gente tiene que salir de acá del sector centro de Santiago y generó esto que aparece ahí en las noticias. Esto es una foto que yo le saqué a un diario, creo que es de la BBC News. Entonces es como impacto internacional, efectos colaterales producto de un incidente que no tenía nada que ver con esto. Entonces, eso pasa cuando no hay una planificación. Vamos a las etapas del manejo de crisis. Esto se parece mucho a lo que hablábamos anteriormente, pero como estamos en la etapa de planificación, hay algo que pasa antes, es decir, me preparo para el incidente, ¿ya? Entonces, y esto es cíclico, aparece también en las referencias que les mencionaba al principio, y estas son las etapas y cuáles son las preguntas que debiera preguntarme en la etapa previa al incidente, es decir, ¿tenemos claro en qué etapa estamos? Cuando estoy en la planificación, qué cosas me hacen entender que estoy en la etapa de incidente, es decir, contención, recuperación o erradicación, recuperación? Eh, qué indicadores tengo cuando estoy en la etapa de detección y análisis, monitoreo, etcétera? ¿Ya? ¿Cuál es el impacto que podría tener cada incidente? Acá es algo que voy a hablarles un poco más adelante, y es que no todos los incidentes son iguales. Hay algunos incidentes que podrían ser de efecto significativo, es decir, tengo que reportarlos, pero no tienen un impacto tan importante, por lo tanto, la respuesta que tengo que generar no es tan grande eh, como en caso que fuera un impacto más importante. ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Quiénes son los responsables? Siempre es importante entender para un tipo de incidente, para este tipo de incidentes, si nos pasa, por ejemplo, un incidente importante, grande y grave,
que sea algo que nos cifró toda la red, que nos botó todos los servicios. ¿Ya? ¿Quién va a ser el responsable de manejar o de gestionar ese incidente dentro de la organización? ¿Va a ser el equipo TI con los medios que tiene? Entonces, dependiendo del nivel o del impacto que tenga el incidente, es la autoridad o la persona que tiene que ser el responsable de asumir ese incidente. ¿Por qué? Porque las distintas autoridades tienen distintos medios que dependen de ellos que les puedan permitir eventualmente tener mejores capacidades para poder responder ante un incidente. Entonces, eso es como una de las preguntas importantes que hay que hacer. ¿En qué momento podemos decir este incidente ya está gestionado? Cuando mandamos el último reporte a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. En ese momento. Bueno, ¿qué cosas se tienen que dar para que ese reporte salga? Hay responsables. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para que esto no vuelva a ocurrir? Que es lo que hablábamos anteriormente, la etapa de lecciones aprendidas. Eh, aquí en esta diapositiva vemos un poco los roles y las responsabilidades en una crisis, ¿ya? Todo lo que aparece en las figuras rojas o como más rojas tienen relación con el equipo técnico o el equipo de ciberseguridad interno. Es decir, tengo un incidente, tengo la obligación de reportar, alguien tiene que reportar, alguien tiene que estar inscrito en la plataforma y tiene que tener la capacidad para poder entender lo que está ocurriendo y generar un reporte a la agencia. Probablemente esa persona no va a ser el mismo que va a realizar la contención, la erradicación y la recuperación de los sistemas. O sí, puede ser, pero son cosas que tienen que ocurrir. Es decir, son cosas que alguien tiene que hacerse responsable de eso. ¿Bien? Y en caso de que haga clic en el checkbox que dice necesito que el CECIR me ayude a gestionar este incidente, o eventualmente podría, si es que es, por ejemplo, alguien que tenga un servicio contratado con un externo, entonces, ¿quién va a ser la persona que va a ser la contraparte del externo que va a venir a ayudar a gestionar el incidente? Muchas veces nos ocurre que cuando hay un incidente, nos solicitan ayuda y la contraparte eh, no entiende muy bien cuál es su rol y no tiene muy claro cuáles son las cosas que debiera tener para poder eh, incluir al equipo externo en el proceso de respuesta ante incidente. Entonces, hay alguien que tiene que tener eso en mente. ¿Bien? Hacia el lado derecho están las figuras grises y verdes. Las figuras grises son, al lado derecho está lo que es comunicaciones, es decir, todo lo que información que tengo que sacar producto de un incidente. Entonces, tenemos dentro de los cuadritos ahí que aparecen ciudadanía o terceros, que pueden haber más. Esto es un ejemplo y cosas que a mí se me ocurrieron mientras escribía esta presentación. Pero, por ejemplo, clientes, sociedad en general, la prensa, redes sociales. Es un tipo de información que voy a generar, es decir, qué nos está pasando, eh, cuáles son los plazos o las estimaciones que tengo de volver a la línea, eh, y probablemente ese tipo de información se va a ir en estas comunicaciones. Y también en ese cuadrito verde que aparece son stakeholders internos, es decir, son personas que tienen acceso a información o que requieren de información. El cuadrito este gubernamental que yo les mostraba en unas diapositivas anteriores, eh, ¿qué tipo de información tengo que entregarle a esos organismos o personas que tienen acceso a información, que requieren información y que no son terceros ni la ciudadanía? Es decir, aquí hay algo un poco más detallado. ¿Ya? Entonces, probablemente voy a tener que decir cuáles son los sistemas afectados, cuáles son los tiempos estimados para volver a la línea, cuáles son las medidas que se están tomando, si es que hay algún requerimiento de apoyo, por ejemplo, si nosotros eh, en un organismo dependiente del Estado, cualquiera, tiene un incidente, no es lo mismo lo que le voy a decir a la ciudadanía a lo que le voy a decir, por ejemplo, a nuestro superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese superior debería tener, o jerárquicamente, debería tener medios que nos permitan contribuir con la gestión del incidente. Entonces, esa es un poco la idea y cuáles son los roles y funciones que debieran estar prepensadas en el plan. ¿Quién va a hacer esto? ¿No es cierto? ¿Quién se va a encargar de conversar? Y
¿Quién se va a encargar de informar? ¿Quién se va a encargar de recuperar los sistemas? Y en ese aspecto, cada uno de los responsables tiene que preplanear qué es lo que va a hacer o debiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, probablemente el equipo de comunicaciones va a decir, puedo generar una comunicación estándar cuando tenga un incidente. Probablemente el equipo y ahí lo que hablábamos antes del equipo técnico, probablemente, capaz que el equipo de TI sea quienes van a hacer la contención o la respuesta inicial al incidente. Entonces, ahí van a haber cosas y funciones que va a tener que realizar el equipo de TI para la respuesta ante incidente. Como les hablaba anteriormente, hay distintos tipos o debiéramos tener la capacidad al menos de categorizar el impacto del incidente. No todos los ciberataques tienen que tener la misma respuesta, no es necesario. ¿Ya? Entonces, aquí hay este cuadrito que aparece dependiendo de la cantidad de la frecuencia o de la probabilidad de ocurrencia del incidente y con respecto a la severidad. Es decir, mientras más severo y más posible que ocurra, entonces puede tener que darle más atención a ese riesgo y eventualmente si nos vamos hacia el otro lado, vamos a tener menor cantidad de riesgo. Esto, teniendo un poco la posibilidad de categorizar los incidentes, podríamos tener algo así como un ejemplo, la tabla que aparece en pantalla en donde esto se leería de abajo hacia arriba, es decir, en el nivel cero, en la base, tendríamos incidentes de bajo impacto, por ejemplo, denegaciones de servicios temporales, escaneos de puertos, cosas así, que algunos de ellos tienen que ser reportados a la agencia. Probablemente con una respuesta automática podríamos contener o podríamos eliminar esa amenaza. Por lo tanto, no requiere de un esfuerzo importante. Después en el nivel uno o en la franja o fila verde, tenemos la afectación de algún servicio sin consecuencias importantes. Por ejemplo, la detección de un malware en un PC. ¿Ya? O sea, el antivirus lo detectó, lo contuvo, probablemente el malware lo mandó a cuarentena, entonces el incidente pasa a estar medianamente gestionado rápidamente, no se cayó ningún servicio. Por lo tanto, el equipo de técnico debería ser capaz de gestionar un incidente de ese tipo. Después en el nivel 2 o amarillo tenemos posible impacto a servicios, es decir, podría ser que impacte un servicio clave para la institución. Acá nuevamente aparecen el robo de credenciales. ¿Ya? Acá cuando hay un incidente de robo de credenciales, cuando tengo la certeza de que hay un infostealer en un computador, entonces el riesgo o la probabilidad que tengo de que después venga un incidente más importante o con efectos más significativos, entonces existe. Por lo tanto, debiera atenderlo, ¿ya? Como un nivel 2 o como un amarillo. Esto, insisto, esto es un ejemplo, no es que sea así, esto no está escrito en ninguna norma vigente, es solamente estoy dando ejemplos que podrían ser utilizados por las personas que trabajan en ciberseguridad en los distintos servicios esenciales. En el nivel 3 aparece un impacto evidente. ¿Qué podría ser esto? Un ransomware, por ejemplo, en un servidor expuesto a Internet. Es decir, podría tener un poco el indicio de que este incidente está contenido en la superficie perimetral de la red o en la nube, en los servicios cloud, y solamente me afectó ahí. Entonces la respuesta va a ser sobre ese activo en particular y no sobre toda la red. En el nivel 4 o el rojo podría estar, por ejemplo, un impacto significativo de los servicios clave de la institución. Por ejemplo, un ransomware en la red interna, es decir, que haya comprometido toda la red. Eso sería como un nivel 4. Y finalmente el nivel 5 o una emergencia, aquí sería una amenaza inminente en infraestructura crítica. Hay algunos servicios esenciales que podrían ser en el futuro categorizados como operadores de importancia vital y eventualmente un incidente importante en esa infraestructura podría generar un daño a la infraestructura crítica nacional o a la afectación de personas, ciudadanos, por lo tanto debieran ser respondidos con todas las capacidades posibles. Entonces, de esto podríamos tener un poco eh, definido quién va a ser el responsable de cada uno de los niveles de categorización de incidentes. Por ejemplo, los tres primeros, es decir, los blancos, los verdes y los amarillos, que son los tres primeros de ocurrencia alta y de impacto
hasta medio podrían ser gestionados por el equipo de ciberseguridad o el equipo de TI de la organización, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos a un nivel alto o severo, haciendo un poco de memoria, los altos eran ya ransomware, por ejemplo, ransomware en un activo o en toda la red, entonces debieran ser gestionados por el jefe de servicio. ¿Por qué? Porque el jefe de servicio tiene más medios. Probablemente va a haber que contratar o pedir apoyos. Entonces, el jefe de servicio tiene a la división de administración y finanzas que le va a permitir gestionar probablemente eh, el apoyo a terceros. Entonces, aquí es escalaría. Esto muchas veces se da de manera natural. Es decir, cuando tenemos un incidente pequeño, se gestiona por parte del equipo de I o del equipo de ciberseguridad. Cuando tenemos un incidente importante, que como estos altos severos, lo gestionan los jefes de servicio o la máxima autoridad posible, eh, pero pero está bien o es muy útil tenerlo definido. ¿Por qué? Porque nos permite escalarlos. ¿Ya? Nos permite predecir o predefinir quién se va a hacer cargo de esto y con qué medios lo va a realizar. Y finalmente, en caso de emergencia, probablemente ahí hay que citar al Comité de Seguridad. Eso no está definido, pero pensando un poco, tirando líneas, podría ser algo así. ¿Ya? Esto también es un ejemplo. Insisto, acá las cosas que he presentado no a excepción de el reglamento y la ley, son ejemplos, no son órdenes o ni disposiciones que tengan que cumplir los servicios esenciales. Solamente son ejemplos que podrían ser ocupados por ustedes como referencia o eventualmente eh, descartados si es que tienen otra cosa implementada por el momento. Eh, Bien, creo que he llegado al final de la presentación. Me gustaría saber si existe personas que quieran un poco cooperar o aportar con la presentación, con su experiencia, pero acá hay algunas cosas que son las que comenté durante la presentación y un poco la idea es que seleccionen dos conceptos, ojalá no alargarnos mucho, pero que seleccionen un par de conceptos y digan por qué para ustedes son súper importantes o por qué a lo mejor esto debieran tener la máxima prioridad. No sé si hay alguien que quiera comentarlo. Nos alerta de todo lo Juan que Luis me parece que quiere hablar, y en el momento de la instalación no. ¿no? Eh, ya, esto era una posibilidad de que nadie quisiera hablar. Eh, hay alguien, levante la mano. A ver, adelante. Miguel Godoy me parece que quiere hablar. Ya. Ahí sí, se me Adelante, escucha. Miguel. Sí, ¿Sí? hola Benjamín. Oye, mira, bueno, una Hola. cosa bien sencilla, como aterrizando para mi realidad la exposición tuya, que fue en términos así como bien generales y amplios. Ujú. Eh, yo soy CISO de un hospital, ¿Ya? y este hospital donde yo estoy es un hospital concesionado, donde Perfecto. compartimos cierto tipo de servicios entre el hospital y la sociedad concesionaria que lo proporciona, el servicio, la infraestructura. Hay cosas que son compartidas y hay cosas que están muy bien definidas, quién hace qué. Entonces, cuando yo te escucho, claro, yo lo aterrizo, veo que muchas de estas presentaciones están como enfocadas al tema que uno podría sobreentender que es informático, pero de repente un muy buen ejemplo que tú diste es como, por ejemplo, cuando hay otro tipo de situaciones que nos afectan donde no necesariamente el equipo informático va a ser el primero en que tiene que estar, pero que puede afectar el funcionamiento del hospital, un corte de luz, un corte de agua, eh, no sé, pues a modo de ejemplos, te lo digo yo. Sí, Entonces, entiendo. cuando hablamos de un plan de crisis, entendería yo que tendríamos que nosotros contemplar a un equipo multidisciplinario por todos los servicios que están involucrados, para efectos del buen o correcto funcionamiento del hospital, ¿ya? Claro. Y ahí va lo que yo te decía recién. Nosotros estamos recién partiendo con este tema. De hecho, como hospital, a nosotros se nos pone una directriz general que tiene que ver con respecto a que
tenemos que implementar un sistema de gestión de seguridad de información basándonos en las normas ISO 27001, la 27002 para fijar los controles, la 27005 para poder efectuar los análisis de riesgo, como tú bien lo encontrabas ahí, que son los mapas de calor. Ujú. Entonces, creo que lo más complejo, Benjamín, como a modo de experiencia, es para quienes por primera vez entramos en este campo, empezamos a profundizar en lo que es la ciberseguridad y en donde tenemos que empezar a ponernos al día porque ya tenemos, ¿verdad?, que empezar a reportar, es tener un mejor dominio de todo de todo esto lo que involucra. Y Ujú. ahí justamente tener una visibilidad bastante amplia de en qué exactamente es en donde nosotros tenemos que considerar cuando tenemos que definir un plan de acción o de crisis. Claro. Eso, Benjamín. Ya, tengo algo que decir respecto a esto. La verdad es que siento que la cantidad de cosas que tienes que desarrollar es muy grande, ¿ya? Entonces, hay veces, y lo que yo trato de hacer o trato de recomendar es buscar cuáles son las oportunidades en donde el, con una cantidad limitada de recursos puedo lograr un cambio importante en la situación actual. Y eso es un poco parte de la definición de la estrategia, ¿ya? Es súper difícil y como que es fácil decirlo, pero la idea es un poco eh, no tratar de ofuscarse con la cantidad de información que aparece en una norma que son grandes y que tienen muchos controles y eventualmente decir por dónde podría empezar. ¿Ya? Y un poco eso es lo que traté de hacer con esta presentación, es decirles eh, estas son las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Estos son los vectores de entrada más utilizados. eh, la etapa de contención es clave para para la cantidad de tiempo que me va a tomar gestionar el incidente. Entonces, probablemente ahí es donde están, y que todo eso está en las normas, ¿ya? Pero el problema es que está, al igual que, por ejemplo, la gestión de la información. Entonces, claro, voy a tener que recorrerme la norma completa para llegar a eso que era probablemente una oportunidad de generar un cambio importante, porque traté de gestionar toda la norma de una vez. Entonces, trato un poco de orientar en cuanto a la recomendación y es eh, busquen cuáles son esas oportunidades que tienen en donde puedan, con un control, con implementación de controles pequeños o no tan que requieran tanto esfuerzo y generar un cambio importante. ¿Bien? Ese es un poco el comentario. No sé si hay alguien más que quiera comentarlo. Muchas gracias, Pesto, por tu aporte. Aquí hay una persona que lo escribió. Ah, ya, a ver, tenemos a alguien que escribió. Podría pasar a la etapa de preguntas, ya no. Pero gracias por lo aportes. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, 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 te escucho. Ramón acá, de Hola, Comunicaciones. Ramón. Hola, Ramón. Em, Mucho gusto, Ramón. Seleccioné algunas preguntas, te las mandé por interno, si las puedes ver ahí más Ah, fácil. ya, ya. A ver, voy a buscarlas. Eh, ya, Cecilia Díaz pregunta, ¿la interrupción de la página de Mercado Público sería un incidente? Sí, sí, sin duda. Sin duda sería la interrupción de una página acá parece que estamos hablando del incidente de IFX del año 2023, creo, ¿sí? En donde se interrumpió la disponibilidad de la página por un tiempo y sin duda ese es un incidente de efecto significativo. Probablemente una interrupción de la página planificada, es decir, voy a realizar un cambio en la configuración, por lo tanto voy a dejar de disponibilizar la página por un tiempo acotado. Eso no es un incidente porque está planificado. No hay nada que reportar ahí, es parte de la planificación. Pero sí cuando haya una afectación de un servicio importante como el de mercado público,
sin duda que es un incidente de efecto significativo. Eh, Gonzalo Zúñiga dice, ¿solo los ciberataques son considerados incidentes significativos? Está difícil esa pregunta. Podría ser que, es poco probable, pero podría ser que haya un incidente que afecte a muchos organismos y que no tenga relación directa con un ciberataque, pero sí haya sido un incidente de efecto significativo, por lo tanto hay que reportar. ¿Por qué es importante reportar? Porque si se dan cuenta, no necesariamente un incidente, no es un ciberataque, pero aplica la respuesta anti-incidente. Es decir, probablemente cuando haya una indisponibilidad de un servicio por algún efecto tercero, que no sea necesariamente un ciberataque, voy a tener que de todas maneras utilizar mi plan de recuperación ante desastre o mi plan de continuidad operacional. Entonces, pareciera ser que sí aplica eh, eh, como activar el plan de respuesta ante incidentes. Entonces, sí, y recomiendo, evidentemente, ante la duda, siempre reportar. Tengo otra pregunta aquí, GZS. Si se cae el nodo de acceso a Internet de un edificio donde se encuentra tránsito, los juzgados, emergencia, seguridad, se considera un incidente significativo ya que afecta la disponibilidad. Ese es un ejemplo complicado. Depende. Siempre requiere un análisis de las personas que están ahí. Probablemente el tiempo podría ser un indicador importante cuando hablábamos al principio de lo que está definido en la ley o en el reglamento. Podría ser la cantidad de afectaciones y eventualmente háganse la pregunta de si aplica o no activar el plan de respuesta anti incidente. ¿Ya? El, si se fijan en la semántica, el plan es de respuesta anti-incidente, no de respuesta a ciberataque. Entonces, probablemente cuando hay incidentes, aplica utilizar el plan de respuesta anti-incidente, valga la redundancia, y entonces sí debiéramos considerarlo como un incidente de efecto significativo, eventualmente. ¿Ya? Alba Sepúlveda dice, si se cae el sitio web institucional por una falla técnica, ya, esa pregunta como que se va repitiendo, ¿no? Provocada por algún cambio en la configuración por parte del administrador del sitio. Ya, eso a la larga no es un incidente de efecto significativo, ¿ya? Lo que pregunta Alba. Y es un poco de decir, eh, porque había una planificación o porque alguien cambió una configuración y se me cayeron los servicios, eh, entonces, es decir, por acciones propias del mismo organismo, en la operación normal, tuve una caída de servicio. Podría ser que, o sea, sería bueno que al menos antes de reportar, verificaran si eso es, porque probablemente el problema se resuelve con gestión interna y no con el plan de respuesta anti-incidente o con las acciones de respuesta anti-incidente. Eso es como cosas que hay que tener presente. Y Alba, creo que, disculpen que me demore un poquito porque la respuesta es un poco larga, o sea, la pregunta, eh, ¿después de cuánto tiempo en disponibilidad deberíamos reportarlo? Eh, Como insisto, depende de lo que estén viviendo y si fueron capaces de determinar internamente si es que eso obedece a una operación normal del equipo técnico o efectivamente un incidente que tenga connotaciones de ciberataque. Eh, Brian Tapia dice, todos los servicios esenciales deben tener plan de respuesta ante incidente, plan de continuidad del negocio, plan de recuperación de desastre y plan de crisis. Creo que lo dije en algún momento dentro de la presentación. Las obligaciones están en la ley, los invito a leérselas, pero hoy día, servicios esenciales tienen dos obligaciones que son la de reportar y la de gestionar internamente sus incidentes, es decir, detectar y alertar o generar una respuesta inicial. Por lo tanto, sí, los servicios esenciales deberían tener una estrategia. No lo dice específicamente y claramente la ley, pero probablemente va a existir una norma
en el mediano plazo por parte de la agencia en donde diga que todos los servicios esenciales debieran tener un plan de respuesta ante incidentes. ¿Ya? Benjamín, disculpa que interrumpa, ¿se escucha? Sí, Sí, Pablo Salinas. por acá sí. Adelante, Pablo. También tengo presente que de acuerdo a la ley 21.663, se debe considerar las normas de los organismos sectoriales para los servicios esenciales, Buen ya que punto, súper buen punto. Sí, que eso va a depender de cada servicio esencial de acuerdo al organismo sectorial que esté designado. correcto, correcto. Súper buen aporte de Pablo. Es verdad, ¿no? Acá nosotros, probablemente estas recomendaciones aplican o permiten contribuir con el cumplimiento de las normativas sectoriales, pero claro, no hay una suerte de que porque existe la ley de marco de ciberseguridad o los reglamentos que tienen relación con la ley, se vayan derogando en el fondo las normativas que tienen los otros reguladores. Eso no es así. Ya, todas las normas que tengan los otros reguladores existen y probablemente si es que entre ambos nos estamos regulando de los mismos temas, en el futuro esto se va a gestionar para que tengamos a lo mejor ciertas cosas que estén en la misma línea, ¿ya? Y que no hayan contradicciones entre normas. ¿Bien? A todo esto no es el tema de la normativa, no es tema de esta presentación, pero en el fondo les comento lo que puedo ver. Y respecto a los controles, hay en Cristóbal Arias, dice, respecto a los controles de seguridad que exige la ley Marco. Debería implementar un sistema de gestión. Aquí es como, la pregunta es, ¿tengo la obligación de implementar la norma ISO 27001 y ya? No, no, la respuesta es no, no tienen la obligación, ¿ya? Pueden utilizar la norma como buenas prácticas, excepto, perdón, de acuerdo a lo que decía Pablo, de que hay una normativa sectorial, ¿ya? Si es que hay una norma sectorial, sí, pero la pregunta es, de acuerdo a la ley y a la reglamentación que tiene relación con la ley, ¿estoy obligado a implementar la norma ISO 27001? No, no están obligados, ¿ya? ¿Debieran tener una estrategia? Sí. ¿Ya? Entonces, para eso un poco estamos tratando de hacer esta suerte de traspaso de experiencia a la comunidad. Los reglamentos están en la página web de la ANSI, por si los quisieran leer. Las dudas siempre las pueden enviar a comunicaciones@ansi.gov.cl o a ayuda@ansi.gov.cl. Eh, y creo que eso es en general lo que tenía que comentarles. No sé si hay alguien que quiera hacer una última pregunta o vamos cerrando la presentación. Listo. Muchas gracias por el tiempo y espero que podamos estar contribuyendo con las funciones propias que tienen que realizar cada uno en sus respectivas organizaciones. Muchas gracias y por cualquier requerimiento estamos en contacto. Saludos. Oh, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.